Bueno, listo. Entonces, un saludo pues de bienvenida a todas y todos aquí. El día de hoy tenemos nuestro último programa de Confróntese dedicado a pensadores colombianos y hoy cerramos pues hablando del profesor Estanislao Zuleta. Para ello pues nos acompaña Carlos Andrés Duque, que es doctor en filosofía de la Universidad Estadual de Campinas, matemático, profesional en filosofía, magíster en filosofía por la Universidad del Valle, tiene mención de honor en los premios nacionales en Ciencias y Solidaridad Alejandro Ángel Escobar y actualmente es profesor de la Universidad Católica en Cali, de la Universidad del Valle y de la Universidad Santiago de Cali. Además de una cosa, que es colíder del colectivo Camino Yagüí, tejido de prácticas decoloniales e interculturales. La presentación pues del pensamiento y quizá un poquito de la vida y obra de Estanislao pues le corresponde al profesor, pero yo voy a decir pues una pequeña cosita nada más para motivar esta charla. Estanislao Zuleta nace el 3 de febrero de 1935 en Medellín y muere en Cali el 17 de febrero de 1990. En el Centro de Estudios Estanislao Zuleta encontramos la siguiente descripción sobre él. Fue un intelectual colombiano atípico. Desde muy temprano supo que las sendas de su formación no iban a estar trazadas por las instituciones oficiales. Una de sus banderas fue siempre la lucha por una formación autónoma. Cada vez que recordaba su tránsito por el colegio, insistía en que no había sido un buen estudiante, pero añadía que no por eso le tuvo alguna vez aversión al estudio. Todo lo contrario. Era el entusiasmo por estar a la altura de sus amores intelectuales lo que le evidenciaba la absurdidad de una institución que parcela el saber en materias y lecciones. Con este breve texto, pues quiero darle entonces la palabra a Carlos Andrés. Les recomiendo a todos y todas pues que si tienen preguntas acerca de la exposición, pues las pueden dejar ahí en los comentarios en vivo. Y la revista Saga, pues muy contenta y muy feliz de que el profesor Carlos nos acompañe. Esperamos que sea muy provechoso esto. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un honor la invitación de la revista Saga, del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Es una alegría para mí estar en el marco de este departamento de filosofía con tanta tradición en Colombia, donde hay varios profesores que he tenido la oportunidad de conocer, que admiro, y varios egresados también egresados y egresadas, que son ahorita colegas, amigos y amigas. Yo voy a hacer una presentación general de la vida y obra del maestro Estanislao Zuleta, y para hacerlo, y para que no sea tan tedioso simplemente la palabra hablada, voy a utilizar una presentación que hice, un PowerPoint, que quiero compartirles como forma digamos, de apoyar la charla. ¿Ahí ya se está viendo? Espero que sí, ¿cierto? Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Bien. Estanislao Zuleta, 1935-1990, como ya nos comentaba Sergio. Titulé esta conversación Vida y obra del pensador autodidacta colombiano. Y como ya decía, mi agradecimiento y admiración a la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Filosofía y a todos sus integrantes. Este es el contenido de la presentación. Primero voy a hablar de unas generalidades y de mi acercamiento desde la Universidad del Valle. Segundo, me voy a referir a su escrito más famoso, El elogio de la dificultad.
Tercero, voy a decir algunas palabras sobre los temas fundamentales del maestro Stanislao, la literatura, el psicoanálisis, la teoría marxista y la filosofía. Cuarto, hablaré de algunas críticas de sus contemporáneos. Y quinto, plantearé algunos horizontes de lectura y de, digámoslo así, perspectiva de su obra leída desde la actualidad. Algunas generalidades, ya lo decía Sergio, Estanislao Zuleta nació en Medellín y en 1935 y falleció en Cali en 1990. De lo que más se ha destacado del maestro Estanislao Zuleta es su autodidactismo, que fue acompañado por otros dos maestros colombianos, el filósofo Fernando González, que tiene una obra ya reconocida incluso por fuera de Colombia, y el pensador Fernando Izaza, que se reconoce como uno de los fundadores del movimiento nadaísta en Colombia. Stanislao Zuleta hizo estudios rigurosos de literatura, de psicoanálisis, de marxismo, de sociología y filosofía. Y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad del Valle en Psicología el 21 de noviembre de 1980. Y fue ahí donde leyó el famoso texto El elogio de la dificultad. Fíjense que esta imagen que está aquí a la derecha, en la parte superior derecha, es precisamente la foto que le toman en esa entrega del doctorado honoris causa. Lo había mencionado Sergio, Stanislao Zuleta se retira en tercero de bachillerato del colegio y Fernando Izaza dice a sus familiares que no se preocupen, que Stanislao puede seguir su camino por cuenta propia, porque, es una frase muy recordada entre los amigos y colegas de Stanislao, va a decir Fernando Izaza que el colegio le quitaba tiempo a Stanislao para sus estudios. Es decir, tenía la posibilidad de leer las bibliotecas que habían en su casa. Habría que recordar pues que Stanislao Zuleta viene de una familia relativamente acomodada y por tanto pues había libros que podía leer y que heredó de su padre también llamado Stanislao Zuleta, pero Stanislao Zuleta Ferrer. Stanislao tuvo una relación difícil con la academia desde sus inicios, con la estructura de la academia en el nivel secundario y también en la universidad, porque empezó a dar clases sin ningún título y esto le acarrió dificultades con sus colegas. Por eso fue que un grupo de profesores y profesoras de la Universidad del Valle, viendo además que tenía un sueldo muy bajo, porque no tenía título ni siquiera de bachillerato, decidieron otorgarle el doctorado honoris causa en psicología. Aquí rápidamente presento algunas de las obras que fueron publicadas de Stanislao Zuleta. Leo algunas de ellas, las más reconocidas, de Conferencias de Economía Política Latinoamericana, Historia Económica de Colombia, La Tierra en Colombia, Conferencias sobre Historia Económica de Colombia, Comentarios a la Introducción General a la Crítica de la Economía Política de Marx, Thomas Mann, La Montaña Mágica y la Llanura Prosaica, Teoría de Freud al final de su vida, Comentarios a Así habló Zaratustra de Nietzsche, El matrimonio, la muerte y la propiedad en Tolstoy, El pensamiento psicoanalítico, Sobre la idealización en la vida personal y colectiva, Psicoanálisis y criminología, Arte y filosofía, Ensayos sobre Marx, La poesía de Luis Carlos López, y textos que podríamos llamar han sido publicados de manera póstuma como Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, que es una colección de ensayos, El elogio y la dificultad y otros ensayos, Educación y Democracia y Lógica y Crítica. Fíjense ustedes que yo traigo esta larga lista de obras, entre otras cosas, para que veamos la diversidad de temas que trabajó Stanislao Zuleta, relacionados con economía, relacionados con la historia económica de Colombia, relacionados con el pensamiento de Marx, con el pensamiento de Freud, con el pensamiento de Nietzsche, pero también trabajos que tenían que ver con la literatura, como
el que dedica a Thomas Mann, el trabajo que dedica a la poesía de Luis Carlos López, el trabajo que dedica a la obra de Tolstoy. Entonces, fíjense ustedes que hay una amplitud que está relacionada con las búsquedas y las lecturas de Stanislao. Bueno, les cuento algo muy rápido de mi propio acercamiento. Yo me formé en la Universidad del Valle, primero en matemáticas, y recuerdo que por lo menos un par de personas me habían dicho que el nombre de algunos auditorios de la Universidad del Valle, ese nombre que aparecía ahí, Estanislao Zuleta, tenía que ver con un pensador muy importante que había pasado por la Universidad del Valle, que había muerto 5 o 6 años antes de mi entrada a la universidad, y que no tenía un título académico. Eso me sorprendió mucho. Entonces empecé a buscar la obra de Estanislao y el primer texto que encontré, que ahorita voy a detenerme en él, fue El elogio de la dificultad, que era, como ya lo había mencionado, el discurso de aceptación del doctorado honoris causa. Cuando yo leí ese texto, quedé bastante sorprendido porque no solamente las ideas me parecieron poderosas, como a tanta gente le han parecido ya, sino que había un diálogo con autores de la filosofía y de la literatura. Y eso me atrajo mucho y de alguna manera me llevó a seguir la pista más cercana de esos autores, buscar la obra de Marx, buscar la obra de Dostoyevsky, buscar la obra de Goethe. Entonces, creo que lo que yo viví, y lo traigo acá a manera de anécdota generalizable, fue lo que muchos compañeros y compañeras de la Universidad del Valle en primer momento sintieron. Es decir, una invitación al pensamiento clásico, una invitación, si se quiere, a los clásicos universales de la literatura y de la filosofía que nos hacía Estanislao Zuleta desde sus textos, desde este famoso Elogio de la Dificultad, pero también en sus conferencias sobre Marx, sobre Kant, sobre Hegel, sobre Nietzsche, sobre Freud. Entonces nos fuimos formando en ese elemento de estos autores fundamentales que Estanislao Zuleta trabajaba, y él nos fue, digámoslo así, introduciendo a través de sus textos en estas grandes obras del pensamiento universal. Ahora bien, también quienes pasamos por la Universidad del Valle, pues teníamos profesores y profesoras que habían sido discípulos del maestro Estanislao Zuleta. Y entonces ellos nos hablaban de sus anécdotas, cómo este profesor Estanislao llegaba a la cafetería y rápidamente lo rodeaban muchos estudiantes, le preguntaban, le invitaban a hablar del tema en boga, político, de la coyuntura, y también nos comentaban cómo había una cierta animadversión de los profesores que ya tenían sus títulos de maestrías y doctorados en el extranjero, cuyas clases eran asistidas por muy pocos estudiantes, 5, 6, 7 estudiantes. Y Zuleta, en cambio, es una cosa muy bonita, llenaba auditorios. Y fíjense ustedes la palabra que utilizo, auditorios, en plural. Había que tener un auditorio para su charla y colocar un parlante en esa época, un bafle como se llama, como se suele decir, en otro auditorio para que se escuchara su conferencia. Y estas conferencias tenían una particularidad y era que venían personas, como se comenta, de la ciudadanía en general, no solamente estudiantes de la Universidad del Valle, venían amas de casa, obreros, incluso bohemios de la ciudad, a escuchar a Estanislao Zuleta hablar de filosofía, de psicoanálisis, de literatura,
de historia, de economía. Entonces, por supuesto, si tú tienes un auditorio de 200 o 300 estudiantes, pues eso puede causar un poco de molestia en aquel profesor, en aquel el que se llama el scholar, aquel profesor, digamos, aquel doctor que está esperando que sus clases se llenen. Pero si su discurso no era atractivo o si simplemente el discurso de estos profesores era el de aquellos pavos reales que se pavonean en el salón y, y cuyo ejercicio no es realmente una invitación al diálogo, pues a partir de eso uno puede entender esa distancia y esa animadversión. Bien, comento un par de episodios más relacionados con la Universidad del Valle que he conocido por amigos, por colegas y también por la lectura de la biografía del maestro Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta fue amenazado por grupos armados de izquierda. No me atrevo a decir cuáles, pero hay algo importante que tiene que ver con la vida del pensador, y es que Estanislao Zuleta, a pesar de ser un estudioso de Marx, fue un crítico de Marx. ¿Y lo hizo desde qué lugar? Desde el psicoanálisis, desde la literatura y desde la comprensión de la idiosincrasia colombiana. Seguramente ahora más adelante voy a presentar una frase al respecto. Zuleta leyó a Kant, a Marx desde muchos lugares, uno de ellos en diálogo con Kant, para empezar a hablar en los inicios de lo que después se va a conocer como la socialdemocracia. Pero también leyó a Marx desde Freud y desde Lacan. Y entonces recordemos una frase que las feministas ya han hecho famosa, pero que seguramente Zuleta caminaba en esa dirección. Y es que muchos supuestos revolucionarios son en la plaza pública el Che Guevara, y en su casa, en su hogar, en su intimidad, Pinochet, el dictador chileno. Es decir, el Che en la plaza, Pinochet en la casa. Esta frase feminista puede describir lo que Zuleta empezó a cuestionar en el dogmatismo marxista. Cómo el economicismo y el determinismo económico de aquel comunismo que de todas maneras va a llegar, como decía Marx, como decían sus seguidores, los desconectaba de una cantidad de discusiones que hoy tienen otro peso, las discusiones respecto al sistema patriarcal, las discusiones respecto al sistema racista, las discusiones respecto a la diversidad, al género, a la raza, etc. Entonces Estanislao fue muy hábil en señalar algunos de esos vacíos y sobre todo, algo que nos hemos dado cuenta y que han teorizado varios autores, por ejemplo Eber Marcuse, cómo el marxismo termina deviniendo en religión. Una religión que tiene sus dioses, sus profetas, su cuerpo victimizado, es decir, tiene al proletariado como ese cuerpo del dolor que va a ser redimido por los iluminados de la revolución, tiene a su profeta, a Marx, tiene un paraíso que es el comunismo, donde no va a haber política, donde no va a haber Estado, y ahorita vamos a ver eso reflejado en el elogio de la dificultad. Un par de apuntes más que están aquí señalados. Estanislao Zuleta tuvo un papel muy importante como asesor de Belisario Betancur en todo el proceso relacionado con el M-19 y en temas relacionados con la política en general. Se cuenta en el documental que les recomiendo, que está en YouTube, Estanislao Zuleta, biografía de un pensador. Lo cuenta otro gran maestro que pasó por Colombia, Jesús Martín Barbero. Lo cuenta de una manera muy curiosa, que Belisario Betancur llamaba a cualquier hora a Estanislao. Estanislao no tenía teléfono y vivía enseguida del maestro Jesús Martín Barbero. Entonces lo podría llamar a la 1 de la mañana. Porque ya
le van a dar la palabra en el documental a Belisario Betancur y él va a decir, sí, yo trabajaba hasta las 11, 12 de la noche y empezaba a las 4 de la mañana, entonces que era muy, dormía 2 o 3 horas, entonces que era muy normal que hubiera podido llamarlo en una hora inoportuna. Pero fíjense ustedes entonces el papel que tuvo este pensador autodidacta, también en la política nacional. Y conectado a eso, tuvo un papel muy importante en la desmovilización del M-19 y en su entrada en la política sin armas. Y esto tiene que ver mucho con el papel de Zuleta en la Universidad del Valle. La Universidad del Valle es una de las universidades claves para el M-19. De ahí salió Navarro Wolf y otros cuadros. Vera Grave, por ejemplo. Y Estanislao les da una conferencia muy bonita, que es el primer capítulo del libro Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Muy bonita, muy especial, donde les dice que el camino es la política y que la lucha armada tiene sentido, pero en unas condiciones distintas a las, digamos, mesiánicas que nos ha vendido cierto tipo de perspectiva de la izquierda tradicional. Lea unos fragmentos del Elogio y la Dificultad para que lo relacionen con lo que les comentaba de la crítica al marxismo. Dice el maestro Estanislao en el primer párrafo: la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Más adelante va a decir, deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente por hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Desconfiemos de las mañanas radiantes en las que se inicia un reino milenario. Son muy conocidos en la historia, desde la antigüedad hasta hoy, los horrores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absolutas. Las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia, por la desgracia, de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña cuán próximos se encuentran una de otro la idealización y el terror. Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, o como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosana del aburrimiento satisfecho. Este es el último fragmento del elogio, reitero, son 4 o 5 páginas, he escogido unos fragmentos. Dice Estanislao, pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura.
En medio del pesimismo de nuestra época, surge la lucha de los proletarios que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada, ni con automóviles, ni con televisores. Surge la rebelión magnífica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones. Surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado. Este nuevo enfoque nos permite decir como Fausto: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Bien, cierro estos fragmentos del elogio y hablo un poco de los autores principales en estas áreas que hemos mencionado. De la literatura está Dostoyevsky, Thomas Mann, Kafka, y de la filosofía las influencias principales son Kant, Marx, Nietzsche, y por supuesto, como lo he mencionado, del psicoanálisis, Sigmund Freud. Podríamos detenernos en cada uno de estos autores y citar fragmentos, pero bueno, eso haría muy larga la conversa. Prefiero seleccionar un par de ellos y que podamos abrirnos mejor al diálogo alrededor de esta primera introducción. Dice en el texto para una concepción positiva de la democracia, Estanislao Zuleta. Y aquí quiero resaltar que es el inicio de la discusión entre una teoría marxista y una teoría liberal igualitaria que va posiblemente a dar origen a lo que se entiende como la socialdemocracia o alguna variación de la socialdemocracia. Porque, subrayo, Estanislao Zuleta fue sobre todo un demócrata, creía en la democracia. No fue un demócrata liberal, de pronto estaba más cerca de la teoría marxista en su crítica al capitalismo, pero fundamentalmente fue un demócrata. Leo el fragmento. Tal vez la mayor dificultad de una política racionalista de nuestro tiempo se puede condensar en dos negaciones. Uno, no tomar la lucha por las libertades democráticas como pretexto para defender la desigualdad, los privilegios y la dominación de clase. Dos, no tomar la lucha por la igualdad, la justicia económica y la seguridad social como pretexto para abolir las libertades democráticas. El imperativo kantiano, atreverse a pensar, el imperativo marxista, cambiar la sociedad, son sin duda parte esencial de nuestra herencia política. Por tal razón, ni un liberalismo kantiano, ni un socialismo marxista son suficientes hoy por sí solos para construir una izquierda democrática. Bien, existen varias críticas que se han realizado al profesor Zuleta, al maestro Zuleta, pero quizá la más famosa sea la del filósofo colombiano, profesor en Berlín, Rafael Gutiérrez Girardot, un profesor de filosofía, un filósofo nacido en Sogamoso, y pues una de las figuras intelectuales más reconocidas de la filosofía en Colombia. Va a decir, bueno, a esto lo he llamado el expediente Rafael Gutiérrez Girardot. Va a decir Gutiérrez Girardot: el doctor honoris causa, Estanislao Zuleta, es simplemente un piadoso lector que se sirve de los libros y de las conferencias para cargar a sus oyentes y lectores de sus ocurrencias sobre libros con su triple problema: el de su autodidactismo, el de su obediencia a la moda, marxismo, leninismo, estructuralismo de segunda mano, y el de su importantismo. Sería falso suponer que este triple problema es exclusivo del doctor honoris causa Estanislao Zuleta. Un estudiante hispano ansioso de saber comprobará que las universidades hispanoamericanas están excesivamente llenas, tanto como las españolas, de Estanislao Zuletas. Este es un fragmento del ensayo Figuras Imaginarias. Es una reseña al libro sobre idealización de la vida personal y colectiva, y lo pueden encontrar en internet. Y traigo otra crítica que escuché respecto a que Zuleta, como hablaba de tantos autores,
pues definitivamente cometía errores propios del no especialista. Y entonces hay un caso muy paradigmático que tiene que ver con el autor, a pesar de yo trabajar en perspectiva de colonial e intercultural crítica y sumarme pues al camino de sentipensamiento de nuestra América, Via Yala, mi trabajo filosófico parte de Martin Heidegger y de las preguntas por el sentido del ser, del estar, del olvido de la metafísica, etc. Entonces, esto que les voy a contar, esta crítica, tiene que ver con un autor que relativamente conozco bien y que es, pues, para mí un compañero de camino, Martin Heidegger. Resulta, esto lo traigo del libro A la memoria de Martin Heidegger, un pie de página que explica lo que ocurrió. Dice, leo primero el fragmento, este pie de página, y lo gloso. Dice, Zuleta dictaba en junio de 1976 un curso a un público abierto sobre la historia de la filosofía que comenzaba por Platón. Realmente era un curso denominado Lógica y Crítica, o así se publicó después, Lógica y Crítica. La muerte de Heidegger lo obligó a interrumpir la secuencia y sorprendió a su auditorio con este improvisado homenaje. Pónganle atención a esto. Está Zuleta en un auditorio de 100 o 200 personas y en la mañana o en la noche anterior aparece la noticia de la muerte de Martin Heidegger, el que es para algunos el pensador más importante del siglo XX, quizá junto a Wittgenstein. Ambos, el uno crea la teoría, digamos, todo el camino de la filosofía analítica y el otro de la filosofía fenomenológica o hermenéutica. Entonces yo lo analizo así. Zuleta está dando un curso sobre lógica, muere Martin Heidegger, llega la noticia y le prenden las grabadoras. O sea, le prenden las grabadoras. Maestro Estanislao, ¿usted qué piensa de Heidegger? Y pues por supuesto, Estanislao Zuleta empieza a conversar sobre Martin Heidegger y de pronto no lo hace con todo el rigor exegético, hermenéutico, porque era un pensador de la cotidianidad y era un pensador in situ. Entonces, por ejemplo, ya los expertos en Heidegger nos van a decir algo que tiene mucho sentido, y es que Zuleta en esa presentación quizá habló más del Heidegger leído desde Sartre, que era Sartre el autor que Zuleta más conocía, de pronto no lo mencioné, es decir, conocía más a Sartre que a Heidegger, porque incluso Zuleta fue contemporáneo de Sartre, leyó sus obras incluso en francés, y entonces el Heidegger que presenta Zuleta en esa aproximación está un poco más cercano al tema de la libertad, de la angustia, del vacío, de los temas quizá más existencialistas de Heidegger, y no de los temas más ontológicos y más fenomenológicos duros del autor. Entonces, digamos, hacer esta crítica, pues uno tendría que tener el contexto. Yo creo que a cualquiera le puede pasar que empiece a conversar y le abran una grabadora y pues ustedes comprenderán. Bien, para terminar, unos horizontes. Yo creo que la obra de Estanislao Zuleta es importante conocerla, desde luego con distancia crítica. Puede ser la introducción a muchos autores, puede ser la posibilidad de abrirnos a un pensamiento valiente desde Colombia, que no se dedicó a hacer lo que generalmente hacemos en la academia, tomar a un autor, leerlo en su idioma original, generalmente alemán, griego, latín, francés o italiano, y estudiarlo a la par de 4 o 5 comentaristas autorizados, generalmente algunos de ellos de alguna universidad prestigiosa norteamericana, algún comentarista de Harvard, algún comentarista de Yale, o algún comentarista inglés de Oxford, de Cambridge,
Y esa es la filosofía que hacemos. Zuleta rompió ese molde de una manera indisciplinar y puso a dialogar a Dostoyevsky con Platón, y a Platón con Freud, y a Freud con Marx, y a todos ellos cuatro con la guerra en Colombia, con el dolor de este país que arrastramos, de esta guerra cíclica, fratricida, interminable. Y eso es un valor. Eso es un valor. Ahora bien, habrá que decir también que Estanislao Zuleta fue muy crítico de la filosofía escrita en español. Hay una frase que se repite mucho, decía Estanislao Zuleta, que un filósofo español o un filósofo que escribe en español es tan extraño como un torero alemán. Hay una variación de esta frase y es que lo que tienen de común un filósofo que escribe en español y un torero alemán es que ninguno de los dos existe. Por supuesto, digamos, yo no estoy de acuerdo con esta afirmación y hay filosofía potente escrita en español. Pensemos en Unamuno, en Ortega y Gasset, y en nuestro territorio continente, pensemos en Enrique Dussel, incluso acá en Colombia, en Santiago Castro Gómez, en el mismo Rafael Gutiérrez Girardot que escribía en español. Entonces, hay un eurocentrismo de Zuleta, pero que tiene que ver, y lo entiendo así, con una obra que se escribe en los 60 y que trata de salir de ese ambiente ultra conservador, ultra parroquial que se vivía en Colombia, que se vivía incluso en las universidades. Entonces, en ese contexto, uno lo debería entender. Pero si yo tuviera al maestro Estanislao Zuleta frente a mí, yo que llevo ya algunos años dictando una cátedra de introducción a su obra en la ciudad de Cali, pues seguramente conversaríamos sobre la necesidad de abrirnos al diálogo de saberes y prácticas con los pensamientos, no solamente de nuestro territorio, de América, de Avia Yala, sino también de África, de Asia, y podríamos conversar también con la necesidad de empezar a escuchar de manera no logocéntrica, es decir, más allá de lo discursivo, la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afros. Sabiduría que hemos venido entendiendo no está en una exterioridad como pretende el multiculturalismo, sino que es una sabiduría que también está como potencialidad ético-política y espiritual para nosotros acceder a ella, para reconciliarnos con esa historia ancestral. Y pues eso ya daría un giro a su idea pues de un pensamiento filosófico y político meramente eurocéntrico o meramente universalista. Seguramente podríamos conversar con el maestro Estanislao Zuleta de eso, pero pues ya han pasado 30 años, 31 años, el mes de febrero pasado, de su partida, y esos balances críticos, ese diálogo con la obra, nos tocará hacerlos a las y los jóvenes que estamos caminando en este sendero de la filosofía en Colombia. Les agradezco mucho y ojalá podamos conversar al respecto. Gracias. Ok, Carlos, muchas gracias. Creo que fue una buena presentación, tan introductoria como sugerente, pues, para estudiar al profesor Zuleta con algo de profundidad. Hemos recogido un par de preguntas y una de ellas es la siguiente. Si existen algunas propuestas sistemáticas en la filosofía política del profesor Zuleta. Sí, el economista Boris Salazar, profesor titular de la Universidad del Valle, ha escrito un artículo
en una revista prestigiosa, creo que ahorita se me escapa el nombre de la revista, pero que señala la creación de un concepto original de la teoría marxista de Stanislao. Creo que es un concepto relacionado con lo que Zuleta consideraba en la teoría marxista una ruptura. Boris Salazar argumenta que no es solamente mero comentario de Marx, que hay una propuesta innovadora que, de hecho, Salazar va a decir, aparece también en autores posteriores a Zuleta, y que incluso en su última, digamos, en su último momento tiene una reflexión del pensador esloveno Slavoj Žižek o Žižek. Entonces Boris Salazar dice, bueno, esto fue pensado 20 años antes, va en esta dirección. Yo recuerdo que lo leí, pero digamos, no, pues confieso que no lo tengo tan presente porque no, pues, digamos, esa alusión por lo original, pues no, creo que a muchos profesores no les interesa, perdón, a muchos profesores no les interesa, no nos interesa a muchos que nos acercamos también por la introducción a las obras que se comparten, ¿no? Entonces, lo de la originalidad, pues, para mí es relativo, entonces no le he puesto mucho cuidado, pero siempre, digamos, tengo como esa referencia de este profesor de la Universidad del Valle, este estudioso e investigador, que sí entiende que en los 30, 40 años de lectura de Marx, Zuleta produjo elaboraciones originales y este concepto que les estoy contando. Carlos, ¿me podrías confirmar que el título es Entre Marx y Zuleta, pausa, crisis y revolución? Sí, exacto. Ok. Pausa, crisis y revolución. Bueno, yo dije ruptura. Creo que ese es el artículo de Boris Salazar. ¿Lo encontraste? Sí, un poco tocó caminar rápido, pero sí, creo que es ese. Ah, sí, claro. Sí, ese es el artículo. Y ahí está, digamos, desarrollado lo que yo dije. Bueno, era pausa, dije ruptura. Bueno, en fin, digamos, yo lo leí hace muchos años, como te decía, y pues, digamos, no le he puesto el cuidado suficiente, pero qué bueno que lo lograste encontrar. Eh, y es un buen trabajo del profesor Boris Salazar. Ok, Carlos, gracias. Tenemos otra pregunta también, y es la siguiente. ¿Qué veía Zuleta que la filosofía podía aprender de la literatura? Yo creo, según lo que entiendo, a través de las lecturas, que Estanislao Zuleta era realmente un pensador, ¿sí? Y le interesaban los problemas, ¿sí? Entonces, esas fronteras que nosotros tenemos disciplinares, ¿sí? Departamento de Filosofía, Departamento de Literatura, Departamento de Historia, Departamento de Psicología, para él eran superfluas. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿cómo pensar la angustia para Zuleta sin referirse a Heidegger, a Dostoyevsky, a Sartre, a Freud, a Lacan? Entonces, era dialogar con estos autores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que según los académicos serios, rigurosos, pues tenían la irresponsabilidad de transitar por campos. Por ejemplo, lo que le dice Gutiérrez Girardot. Gutiérrez Girardot le dice, usted no ha leído en alemán a Nietzsche. Usted leyó una traducción X, que incluso fue un texto que la hermana sacó. O sea, usted no es riguroso. Pero esa lectura que hace Zuleta de Nietzsche, la hace con pasión, por ejemplo, y nos dice algo sobre, por ejemplo, el superhombre. O nos dice algo sobre el nihilismo. Y ese nos dice algo, es que cada lector construye su texto. Para mí, digamos,
Si a mí no me interesa abrazarme con los nietzscheanos colombianos o latinoamericanos para decir, ve, mira cómo está de bien citado, cómo esta frase en alemán, Übermensch, Übermensch, que significa superhombre, sí, esta traducción, Übermensch, la utilizó Zuleta no le interesaba, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes lo que pasa con los pensadores, Sergio. ¿Será que Sócrates también estaba interesado en citar fuentes? Es la pregunta retórica que nos hacemos, ¿no? ¿Se puede leer a Platón sin pasar por Kant? Es la pregunta retórica, ¿no? O sea, pues, Platón está veintitantos siglos antes de Kant, o sea, y Aristóteles, y San Agustín, y Santo Tomás, etc. Pensaron sin Kant, ¿no? ¿Se puede hacer filosofía sin Kant? Bueno, se puede hacer filosofía sin el, como dice mi colega, amigo, Damián Pachón Soto, egresado de la Universidad Nacional, ¿se puede hacer filosofía por fuera del papercentrismo? ¿Sí? Esos papers que te dicen en 10 páginas, en 5 páginas, entre 5 y 10 páginas, cite fuentes, cite cosas. No, pues claro que se puede. Y yo creo que se puede y se debe. Ahora, claro, la academia tiene sus lógicas y en este momento muy neoliberales, como se ha denunciado. Por ejemplo, ahorita vale más un artículo que un libro. Es una cosa un poco extraña, ¿no? O sea, eso lo denunciaba otro de nuestros grandes pensadores colombianos, el maestro Santiago Castro Gómez, decía, yo me dedico 1 año, 2 años a escribir un libro y eso vale menos que un artículo en revista indexada. Es decir, para un químico, para un físico, para un matemático, eso es muy sensato. Un paper es, mire, yo presento nuevas mediciones de este experimento concreto, pero para un profesor de filosofía, para un pensador, le vas a pedir que meta en 10 páginas lo que lleva reflexionando y las lecturas de 50, 60 autores. Bueno, entonces Zuleta se rompe eso. Y claro, ya cierro con esto, pues eso incomoda mucho a los dueños del poder. Reitero, es muy incómodo y además lo que pasa, pues, en la época de los 90 y 80, tener un doctorado aquí era ser Dios. Ya no, ya se ha popularizado y los que tenemos doctorado pedimos que no nos llamen doctor, sino profesor, hermano, compañero, pero antes era casi un Dios. Y que yo venga con un doctorado de Estados Unidos, a mí no me pongan cuidado. Y el que no tiene ni bachillerato tenga 300 estudiantes en un auditorio. Bueno, creo que por ahí va como esa molestia. Entonces, reitero, indisciplinar, para bien y para mal. Y Carlos, ¿por qué Estanislao Zuleta luchaba por una formación autodidacta? ¿Qué vio exactamente en las instituciones educativas que lo motivó pues a ser autodidacta? Y no sé si en mis preguntas ya estoy acaso confundiendo información con formación. Sergio, ¿puedes repetirme la pregunta? Qué pena. Ok, sí. Una urgencia familiar. Dale. No, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué Estanislao Zuleta luchaba por una formación autodidacta? ¿Y qué vio él en las instituciones educativas que lo motivó a ser autodidacta? Vale, yo creo que él no luchaba. Él fue autodidacta de una manera muy natural. Ahora, hay que entender, incluso si uno lee su libro Educación y Democracia, se da cuenta, creo que nosotros también lo sufriríamos, nosotros hemos sido educados en otro paradigma, después de la Constitución del 91, está todo el tema de las competencias, del conocimiento, el aprendizaje activo, etcétera. Pero a Zuleta le tocó la educación confesional. El bachillerato era en la Universidad Bolivariana. El bachillerato en la Universidad Bolivariana y en la Universidad de Antioquia era memorístico. Que a veces a uno, no sé si a ustedes les ha pasado, a uno los abuelos o la abuela le dicen, no, a mí me ponían a aprenderme todos los ríos de Colombia, y poemas larguísimos. Te ponían a aprender el poema si te interesara el poema. Que ahorita nosotros sabemos, hay gente que no soporta a Borges. Borges es muy denso para muchos. ¿Te imaginas yo obligarte a leer a Borges porque es el más grande escritor latinoamericano? No. Pero de pronto tú quieres leer a Mario Benedetti y lo amas y con él caminas y en un domingo melancólico ese poeta Borges o Benedetti, Neruda, te toca el alma, digamos.
Entonces Zuleta no necesitaba que le dijeran qué leer. Además, vamos a hablar aquí en términos marxistas, no sé si él si lo vio tan claro, él era un burgués. De hecho, la biografía del profesor Jorge Vallejo, que también se la recomiendo, se titula La rebelión de un burgués. Miren el título. Claro, bueno, recuerden ustedes otro autodidacta grandioso, Nicolás Gómez Dávila. Pero Nicolás Gómez Dávila también tenía plata y negocios y herencia. Uno se pregunta si alguien, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, sin un libro, con un pésimo internet, puede darse el lujo de ser autodidacta. Además, como ya lo hemos entendido en la sociología con Pierre Bourdieu, sin el capital cultural y social alrededor. Zuleta tenía, miren, Fernando Isaza, que fue el intelectual que originó el nadaísmo, era el novio de la hermana. Imagínense que el novio de la hermana de uno sea, no sé, Santiago Castro Gómez, no sé, Habermas, algo así, digamos, un tipo que tiene una altura intelectual, pues eso no ocurre en los barrios, en las periferias de nuestra ciudad. Entonces Zuleta se aprovechó de eso y tuvo algo que tenemos la gente, que tenemos las personas que caminamos en la filosofía, cuando recibió el doctorado honoris causa, otro gran maestro colombiano, Fernando Vallejo, en la Universidad Nacional, está en YouTube, Vallejo decía, perdón, Vallejo decía, la filosofía es una forma necia de ser. ¿Sí? Y uno se da cuenta, por ejemplo, que estamos en filosofía, yo le digo a mis amigos y a mis amigas que me llaman filósofo, bueno, filósofo, como se ha explicado, puede ser algo más humilde al sabio. Filósofo busca la sabiduría, busca el conocimiento, etc. Yo les digo, yo creo que a muchos de nosotros lo que más nos hace filósofos es a veces la desconexión con lo material, la desconexión con el dinero, con las posesiones. O sea, la vida, como decía Aristóteles, contemplativa, o como decía Ana Arendt, del espíritu, ¿sí? Y entonces, lo que nos pasa a los de filosofía, seguramente lo interpretó Zuleta, porque, como dice Belisario Betancur en el documental, nunca le interesó el dinero. O sea, digamos, recuerdo una frase de Charly García, este rockero argentino maravilloso, que decía, voy a decirlo en argentino, decía, yo necesito un pianito, una Coca-Cola y un sándwich, ya. O sea, un pianito, una Coca-Cola y un sándwich. Nosotros necesitamos unos libros, un espacio para leer, ¿sí? Y ya, y que no, que la camioneta, que la finca, bueno, pues, no sé. Entonces, con esa capacidad de aprendizaje y de lectura, con ese capital cultural y social alrededor, pues que se iba a quedar con unos curas que además eran súper godos, como casi siempre, bien dogmáticos, no, o sea, eh, ahora bien, no lo presionaron como, digamos, vuelvo y repito, alguien de Ciudad Bolívar que diga yo me voy a dejar de estudiar porque voy a ser autodidacta, pues la familia se le va a venir encima. En cambio, cuando alguien, no, pues hágale que nosotros tenemos herencia, tenemos una herencia y bueno, ahí usted puede ir viviendo, le pasamos dinero, la familia, no sé, lo mantenemos. Entonces es diferente. Por eso Jorge Vallejo, reitero, tiene este título, la rebelión, perdón, de un burgués. Un comentario que quiero hacer alrededor del autodidactismo. Zuleta cometió un error grande que los hemos comentado. Yo he tenido el privilegio de conversar, que considero mis amigos, con los hijos de Estanislao, con Silvia Zuleta y con Pepe Zuleta, que es escritor, además pues de todos los colegas alrededor. Zuleta quiso que sus hijos tampoco estuvieran en el colegio y decidió hacer algo que habría pensado Marx: educarlos en la casa con amigos poetas, matemáticos, filósofos, y eso fue un desastre. Eso fue un total desastre. Y sus hijos lo sufrieron. De los 4 o 5 hijos, solamente uno terminó siendo poeta, y que es Pepe Zuleta, José Zuleta, y digamos, lo agradece, pero los otros hijos fue muy duro.
O sea, imagínense lo que estamos viviendo nosotros en pandemia, uno encerrado en la casa y el papá dándole clase. Eso está pasando ahorita, pero pues de otra manera. Entonces, él se equivocó y un amigo psicoanalista, el maestro, eh, ay, se me fue, de apellido Espinosa, un psicoanalista caleño, él decía, tú no puedes sacar a tus hijos de el ambiente escolar y del conflicto que eso genera y del conflicto con los otros y otras. Tú no los puedes crear en invernadero, ¿sí? Ahora, claro, él lo hace por su síntoma, digámoslo así, porque para él la escuela fue algo horrible, pero sus hijos son otra historia y pues no, de pronto no quieren dedicarse a leer solos, de pronto quieren el recreo, quieren la cancha de fútbol, pero lo que sabemos nosotros que tiene la escuela y la universidad más allá del estudio. Entonces ese fue un error y de pronto por hacer tanto énfasis en la autoformación, ¿sí? Pero la autoformación no es para todos y nosotros lo sabemos. El doctorado es muchas veces una autoformación, tienes que escribir un texto de 3 años y hay gente que no puede. O sea, hay gente que no puede y toma materias todo el tiempo porque no puedes sentarte tú a escribir de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas escribiendo con algunas pausas, personas que no pueden. Entonces, el autodidactismo no es para todos y, y Zuleta, como él mismo lo dijo, cometió ese error, ¿no? Con sus hijos. Ok, Carlos. Y pues yo creo que podríamos dejar aquí la presentación, la charla. Y fue muy chévere, muy agradecida a la revista pues por haberte tenido acá y por querer hacer pues la presentación tan de buena manera y tan lograda que fue. Eh, y no siendo más, pues entonces también le agradecemos a todas las personas que estuvieron viendo este video y que lo van a ver. Y cerramos entonces así este ciclo de pensamiento colombiano del programa Confróntese de la revista Saga. Entonces, muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece muy chévere este espacio que han creado, que reivindiquen el pensamiento colombiano, a los autores y autoras colombianas. Y bueno, un honor y una alegría compartir con ustedes en este círculo de palabras. Vale, Carlos, muchas gracias. Cuídate mucho y nos estaremos viendo.